Bueno, pues como veis, día de descanso en la Vuelta a España. En el último tuvimos a Pablo Ordorica y a Iván García Cortina. Y hoy pues tenemos a una persona que, oye, igual no lo situáis. Es la segunda vez que le voy a hacer una entrevista. Estos son cosas del directo. La he cagado antes porque he puesto a grabar, o creía que lo había puesto a grabar el vídeo y finalmente no ha sido así. 40 minutos en una amena charla con Kiko García, director técnico, uno de los directores técnicos de la Vuelta a España, que, pues bueno, no tenéis suerte de ver, pero vamos a intentar replicar en esta segunda entrevista, segundo intento, Yo Kiko. creo que ha sido porque a medida que te iba contando cosas, pensaban, esto no lo tenía que haber contado y por eso no se ha grabado. Así que voy a ir ¿Vas a filtrando cambiarlo? voy a ir filtrando esta vez. Vas a cambiar, ¿no? Bueno, vamos a intentar que la charla, ya os digo que creo que ha sido muy sincera y creo que esto también lo va a ser, no dudo en absoluto, porque Kiko, otra cosa no, pero es una persona que cuando hablas con él sientes como que lo conoces de toda la vida, porque es muy cercano, muy amable, yo creo que también muy atento con la prensa, creo también con toda la gente en general, pero a mí lo que me compete es la prensa. Y lo primero, gracias de nuevo por prestarte a grabar esto, porque sé que estáis en descanso y lo que queréis es eso, respirar. Como te he dicho en la primera charla, para mí es un placer y la verdad es que estas cosas te sacan un poquito de tu día a día, de la burbuja de la vuelta, que es muy estresante. Y aunque sea para hablar de ciclismo, aunque sea para hablar de cosas que ya han pasado y que nos han tenido un poco pues en vilo, creo que se agradece porque ya te digo, es otra manera de afrontar el día, de aprovechar el día de descanso, ¿no? Y yo encantado, un placer. Vamos a intentar que sea algo, un formato más express, porque lo he tenido antes prácticamente una hora, y obviamente la entrevista no va a ser la misma, pero los temas, pues hombre, no van a cambiar en exceso, porque ya sé que hay muchos que estáis ahí esperando, oye, pregúntale por la primera, la segunda, lo que pasó en Murcia. Calma, primero vamos parte por parte y primero saber quién es Kiko García. Ya lo he dicho antes, director técnico de la Vuelta, uno de los dos directores técnicos tiene la Vuelta, además de él, Fernando Escartín, y también ex ciclista profesional, porque tú estuviste, como ya me has dicho antes de nuevamente, 6 años, si no me equivoco, en el 92 estuviste como taller y luego ya pasaste en el 93 a la 11, porque tú anteriormente venías de ese programado para poder estar en los Juegos Olímpicos del 92 ahí en Barcelona. Eso es. Yo, bueno, pues tuve la gran oportunidad de participar en los Juegos de Barcelona. Llevamos 3 4 años anteriores a los Juegos de preparación y la única condición era ser ciclista amateur, que en aquella época todavía los Juegos, el ciclismo todavía era amateur, ¿no? Entonces decidí esperarme a después de los Juegos sin saber si iba a poder ser profesional o no, pero bueno, pensando que los Juegos era una experiencia única y así lo sigue siendo en mi recuerdo, ¿no? Es decir, como deportista participar en los Juegos Olímpicos es algo único. Y bueno, pues lo hice así. Justo después de los Juegos me ofrecieron estar a prueba con la 11 el final de temporada y a partir del 93 ya pasé a la categoría profesional como tal hasta el año 98. No fueron demasiados años, mi carrera se vio truncada por unas lesiones importantes a nivel arterial que no me permitían rendir. Pasé por unas operaciones muy complejas y muy complicadas que quizá a día de hoy no volvería a hacer porque en aquel momento pues eres muy joven y un poco inconsciente y quieres pasar por lo que sea para intentar seguir adelante con tu carrera. Pero bueno, lo hice, eso me permitió estar 6 años en el campo profesional y un buen día de golpe pues termina tu carrera deportiva con apenas 30 años. Y como te decía en la primera charla, pues una de las cosas quizá a lo largo de mi vida de las que más orgulloso me siento es que al terminar mi carrera deportiva cometí un error importante que fue querer pasar página de forma demasiado rápida. Eso supuso que estar entrenando hasta el mes de diciembre del 98 y en marzo del 99 estar con traje y corbata en una oficina trabajando para una gran empresa. Y eso me abrió mucho los ojos. El segundo día de estar encerrado en la oficina me di cuenta de que aquello no era mi mundo, que lo que quería era seguir ligado al mundo del deporte de la manera que fuera
y aguanté los 6 meses con el traje y la corbata porque mis principios no me permitían hacer otra cosa, pero y por respeto a un amigo que me había dado la oportunidad de entrar a trabajar en esta empresa, pero a los 6 meses cuando me llamaron para hacerme fijo les dije no, no voy a quedarme, yo quiero seguir en el mundo del deporte. Se quedaron un poco sorprendidos pensando en que bueno, el mundo del deporte es un mundo muy difícil de poder entrar y de poder ganarte la vida, pero a partir de ahí yo lo tuve claro, empecé a mandar currículums, uno de ellos lo dejé en la vuelta del 99, se lo llevé en mano a Víctor Cordero, que era entonces el director general, gracias a un amigo, Dani Clavero, que fue el que me presentó a Víctor. Víctor estaba metido en la vorágine de la vuelta y cogió el currículum, no me hizo ni caso, lo metió en el maletero y pensé, no me van a llamar. Y curiosidad y sorpresa, pues a principios del 2000 me llamaron para entrar a formar parte de la vuelta, que empezaba en Málaga como responsable de las ruedas de prensa de ganadores y demás, por el tema de los idiomas. Y hasta hoy, porque a partir de ahí me empezaron a llegar otras propuestas. Estuve 17 años en Oakley como responsable de Sport Marketing para el ciclismo primero y luego para todos los demás deportes en España. Y a partir del año 2016 estoy formando parte ya de Unipublic, bueno, a full time, como director técnico. Un director técnico que tiene la responsabilidad, en parte, de confeccionar un recorrido de una gran vuelta, como es en este caso la Vuelta Ciclista a España. Y la pregunta, grosso modo, te la he hecho antes y te la vuelvo a hacer ahora. ¿Cómo se confecciona un recorrido de una carrera como esta? O sea, ¿cuál es el proceso a seguir? A ver, en la Vuelta somos dos directores técnicos, Fernando Scartini y yo, nuestro director general, Javier Guillén, que es quien cierra los acuerdos con las zonas o las instituciones, las ciudades o las áreas donde vamos a ir, es el que cierra los acuerdos y a partir de tener la gran salida, a partir de ahí vamos confeccionando cada una de las piezas del puzzle que componen las 21 etapas y de las 3 semanas de carrera, ¿no? En esa confección pues tiene que haber de todo, tiene que haber equilibrio de etapas de montaña, etapas más fáciles, etapas de viento, contrarrelojes, tal, y ahí es donde está la complejidad de confeccionar un recorrido. Después la gente puede pensar, porque claro, los aficionados desde casa nos acribillan a peticiones o a mensajes, oye, ¿por qué no pasáis por aquí? ¿Por qué no venís por allá? Tal. Claro, hay que buscar un equilibrio, no es tan fácil. Yo estoy seguro que cada una de las 21 ciudades a las que hemos llegado o pueblos donde hemos llegado durante la edición de esta vuelta nos hubieran diseñado una etapa mucho más dura de la que hemos hecho, pero al final tienes que buscar un equilibrio, ¿no? Y sobre todo convencer a cada una de las ciudades de que es lo que hay, que es la mejor opción que les podemos ofrecer y luego a los sitios donde vamos ver que quepa toda nuestra infraestructura, que haya unas medidas de seguridad mínimas para poder cumplir y poder estar allí. Eso, mira, te iba justo a hablar de eso, ¿no? De cómo también ha sido la confección del recorrido de 2023, de cómo se toman esas determinaciones. De hecho, esto es una pregunta que antes le he hecho al final, pero que creo que también viene un poco a colación de lo que es crear un recorrido, la difícil tarea, ¿no? De crear un recorrido que sea un poco equilibrado y que pueda llamar la atención también a los ciclistas. Que justo esto es importante matizarlo, que en concreto la Vuelta a España, ya no sé si el Tour, el Giro, al final son carreras que están antes de la Vuelta en el calendario, pero sé algo que sí que tenéis muy claro, que os ha inculcado Javier, como me has dicho, ha sido que la Vuelta se confecciona en base a lo que quiere representar y no a lo que pueda demandar un corredor o dos o tres, 4 estrellas que puedas traer. Totalmente, o sea, eso es algo que Javier tiene clarísimo y nosotros por ende también, es decir, el evento siempre está por encima de los nombres, todos sabemos que estamos de pasos, todos sabemos que un día u otro nos iremos y el evento seguirá y ojalá que durante mucho tiempo,
y no podemos depender de la presencia o no de un determinado corredor o de tal. Entendemos que otras carreras puedan hacerlo de otra manera, pero nosotros tenemos claro que no es así. Y digo esto, mira, este año cuando confeccionamos el recorrido pensamos en un recorrido muy potente a nivel mediático, con llegadas increíbles como Tourmalet, con otro tipo de finales increíbles, y lo hicimos pensando en que posiblemente íbamos a tener una participación menos importante que otros años, por el hecho de tener el campeonato del mundo antes de la vuelta, ¿no? Entonces, al final resultó que no fue así. Que por sorpresa nuestra y bendita sorpresa, la participación ha sido o está siendo de las mejores que hemos tenido, y nos hemos encontrado además con un recorrido súper potente que todavía le falta la guinda de la última semana, ¿no? Entonces, nunca podemos anteponer los intereses de un corredor a los del evento, porque el evento es mucho más grande que cualquiera de los ciclistas y que cualquiera de nosotros. De hecho, mira, antes también hemos hablado un poco de la tensión, de cómo se respira a la hora de crear un recorrido, de lo complicado que también debe ser pues elegir el trazado a seguir. Una vez ya está todo puesto sobre la mesa, una vez que todo ha empezado, claro, pasa lo que ha pasado en esta Vuelta 2023. Te traslado de nuevo la pregunta. ¿Tú ahora cómo estás? Un poquito peor porque llevas una hora de tu vida que bueno, pues ha servido así enriquecedora, pero es cierto que exacto, para ti. Estamos replicando, ¿no? Pero ¿cómo estás ahora después de tantos días? La verdad es que estoy muy bien porque hoy me he levantado pronto, me he ido a correr, he disfrutado de la bahía de Santander, de todo un poco, y aparte que nos da la sensación de que por fin la carrera está cogiendo un ritmo de crucero bastante interesante y muy atractivo deportivamente, ¿no? Solo pedíamos eso, normalidad, ¿no? No pedíamos más. Pedís mucho, Kiko. No, de verdad, o sea, que no queríamos ni que nos daba igual, simplemente queríamos que las etapas transcurrieran con normalidad y que no pasara nada raro, nada excepcional. Ahora ya llevamos unas cuantas en las que todo va rodado, yo creo que para el público en general están siendo etapas muy divertidas y muy bonitas de ver, y esperemos que sea así de cara al final. Eso espero yo también, ¿eh? Porque si no, mal vamos. Por cierto, que estamos aquí usurpando también de nuevo. O sea, no hemos tenido antes bastante suficiente con usurpar una sala común. Hemos venido aquí también y decimos, bueno, pues nos ponemos aquí donde podamos, en el hotel de Kiko, y oye, pues alejado un poco del tumulto, pero igualmente usurpando y también acaparando parte de esas salas comunes que tiene este hotel, que no está nada mal, por otro lado, aquí en Santander. De todos modos, y cerrando el paréntesis, y hablando también un poco de lo que se ha ido barruntando en esta Vuelta a España, de cómo ha ido evolucionando desde el primer día, desde el segundo, la llegada a Caravaca, por tener una cronología de los hechos un poco certera y situándonos en Barcelona, ¿no? Tú me has dicho que también eres el que quizá más en contacto está con los equipos, ¿no? Más que Fernando. Sí, Fernando y yo, a nivel de recorridos y tal, nos repartimos un poco las labores. Vamos a ver, los dos juntos siempre recorremos, y junto con Gonzalo, que es un compañero nuestro, recorremos cada una de las etapas durante, 3-4 veces cada una, para comprobar que todo esté en orden. Ya sabes que a veces te encuentras una rotonda donde no la había y demás, por eso hay que estar muy pendientes hasta última hora, pero luego, fuera de lo que es el diseño, cada uno tenemos unos roles bastante definidos, ¿no? Y uno de mis tareas es la relación con los equipos. Y eso me permite estar muy en contacto tanto con directores deportivos como con los corredores, ¿no? Tu día a día, entonces, por ejemplo, en la Vuelta, ¿cuál suele ser?
Mi día a día en la vuelta, bueno, nos levantamos, desayunamos normal, nos vamos como 2 horas y media o así, ya estamos en la zona de salida. A partir de ahí tenemos una reunión de seguridad con todos nuestros asesores deportivos. Ya sabéis que todos los conductores que van en carrera son asesores deportivos y la gran mayoría de ellos además son exciclistas, lo cual ayuda bastante. Tenemos reunión de seguridad donde les refrescamos lo que va a ocurrir en el día, por dónde pasamos, dónde están las dificultades. Los que llevan coches de invitados les decimos, pues a partir de este punto ya no podéis estar por delante porque puede ser peligroso, tal. Y creo que son reuniones súper interesantes. Además creo que ellos lo agradecen mucho porque les pone un poquito más de tensión, ¿no?, de cara a afrontar una etapa. Y arreglo seguido nos damos un paseo o me doy un paseo por la zona de los equipos para comprobar que todo está en orden. El que ha tenido un problemita con algo, con el hotel, oye, es que el hotel no nos daba no sé qué y tal, pues me lo comentamos, oye, la zona de habituallamiento de hoy está aquí, pero ¿qué problema hay si tal? O podemos acortar por aquí, nuestro bus puede... bueno, pues cositas que cada uno de los equipos te va mencionando y que antes de salir pues o dudas que les puedan surgir, ¿no? Y ya bueno, nos ponemos en marcha. Yo voy en el coche del presidente de comisarios. Somos un poco los que ponemos orden en cuanto junto con Mónica Guajardo, que es la que hace Radio Vuelta, que va informando en tiempo real de todo lo que ocurre durante la etapa. Nosotros ponemos orden un poquito junto con los reguladores al tema de adelantamientos de motos fotógrafos, de los coches de equipo, si hay caídas, si hay que cortar los coches o no. El presidente por su lado aplica el reglamento y nosotros como conocedores del recorrido aplicamos un poco las normas de seguridad, en qué momentos sí, en qué momentos no, cuándo se puede adelantar, cuándo no, y demás. Y Fernando va por delante con un coche por delante cubriendo al pelotón, por ejemplo, ¿no? Porque Javier Guillén va más adelante junto con la escapada. Entonces, digamos que Fernando cubre al pelotón por delante y con mi coche, con el presidente de comisarios, lo cubrimos por detrás. Sabiendo esto, yo creo que más o menos toda la gente tendrá más o menos claro el esquema que supone la dirección técnica de la vuelta. Pero volviendo a lo que hemos hablado antes, ¿no? La tensión, sabiendo cuál es tu papel, cómo tienes que ejercerlo. Esos primeros días en Barcelona, si había posibilidad de que una pesadilla se plasmase en la carretera, era esa. O sea, parecía que Hitchcock era el encargado de haber hecho la novela de la salida de Barcelona en la Vuelta a España. O sea, cuando empieza a llegar los corredores, ves que poquito a poco se va oscureciendo todo, que aparece la tormenta, que cuando sale Caja Rural, pues efectivamente se va haciendo ya de noche, casi empieza a haber ya una visibilidad reducida. ¿Cómo se vive internamente eso? Y ¿realmente os pensabais que podía llegar a tal punto de una visibilidad casi nula? No, sinceramente, de haberlo sabido no lo hubiéramos hecho así. Esto también, es decir, para que la gente lo sepa. Lo primero, reconocer el error, porque con la naturaleza no se puede jugar. Es decir, el día anterior a la misma hora había una luz excelente y se podía haber disputado perfectamente la etapa. No justito, sino excelentemente, con un final precioso, con un podium precioso, con las fuentes de Montjuïc en la parte de detrás y que teníamos todo previsto, porque como os podéis imaginar, esto no es un trabajo de una semana. Llevamos todo el año trabajando con la ciudad, sabiendo en qué horario, qué horarios podíamos trabajar, junto con televisión, que nos dio una serie de pautas también. Te quiero decir que esto era un trabajo de mucho tiempo. Claro, después de lo ocurrido nos hemos dado cuenta de que la naturaleza es la que manda y si quiere oscurecer de un día para otro 30 minutos antes, pues lo hace. Diréis, pues teníais que haber anticipado eso. Pues efectivamente, ahora después de haberlo visto, tal, pero si cogemos el histórico de primeras etapas de la vuelta, recordaréis que en Burgos, por ejemplo,
Se terminó también pues con el ocaso y hubo una luz delante de la catedral espectacular. En Utrecht el año pasado fue lo mismo. Históricamente se ha cumplido ese mismo horario en las primeras etapas. Lo que ocurrió en Barcelona fue algo excepcional, fue algo que nos pilló por sorpresa a todos y que nos ha demostrado que efectivamente con la madre naturaleza no se puede jugar y que a partir de ahora, pues oye, aseguraremos al menos media hora antes el final de las etapas si queremos seguir en ese horario y para no correr riesgos. Porque ahí lo que se intentaba también buscar es la postal, ¿no? Que también en parte para una ciudad como Barcelona, ya que ha pagado la pasta que ha pagado, hablando claro, para albergar una salida de toda una Vuelta a España, también quiere esa reciprocidad en forma de postal y en forma de que la ciudad salga bonita. Estaba todo previsto para eso, tanto la salida desde la playa, que era preciosa y con un trabajazo que hizo el equipo de producción, con una rampa preciosa y tal, hasta el paso por la Sagrada Familia, que con la luz del sol cayendo iba a quedar espectacular, pues tampoco se pudo ver, y luego sobre todo el remate final con los últimos equipos llegando con muy poquita luz. Entonces, vuelvo a decir y no me cansaré de decirlo, reconocemos el error y no se nos caen los anillos por eso, que ha sido un error grave, pero también es verdad que el porcentaje era ínfimo de que pasara esto, ¿no? Y quizá nos confiamos un poco porque durante estos últimos 10 años pues nunca habíamos tenido ningún problema en ese sentido. Tú llevas gafas, también te digo, pero ¿cuántas veces, cuando ves la tormenta llegar, cuántas veces haces este gesto de no me lo creo? Sí, a ver, por suerte tengo al lado una persona que es Fernando Escartín, que es súper optimista, que me decía que estaba cayendo ya la Mundial, me decía, no, hombre, esto va a abrir y ya verás cómo... También me dijo a mí eso Nacho Lavarga, compañero del diario Marca, subiendo la Pier San Martín con la gasolina que me quedaba, y decía, tira que llegamos. Llegamos, ¿no? Otra cosa es que luego llegas hasta abajo la gasolinera. Sí, pues un poco eso, ¿no? Yo, sinceramente, cuando vi que el Caja Rural, siendo el primer equipo, ya salía con poca luz, me empecé a preocupar, porque vi que aquello no era normal, las 6:30, un poco más tarde a las 6:30, y que hubiera tan poca luz, pues era algo, difícil de asimilar, porque el día anterior estuvimos comprobando la luz y era perfecta, pero de nuevo, pues oye, aprendemos, rectificamos, pedimos disculpas por la parte que nos toca y a seguir. Y no queda otra. Al final, esos errores supongo que nos van a hacer aprender y esperemos, ¿no?, que no vuelvan a producirse estas imágenes, lo cual enseguida nos lleva a la siguiente etapa, ¿no?, que realmente son imágenes que ya no son tanta responsabilidad única y exclusiva de la organización, sino que, yo os lo cuento, que estuve ahí también en Mataró, parecía que el cielo se iba a caer encima de los corredores y que se estaba desplomando, vamos, y que se iba a caer a cachos, porque es que era una lluvia torrencial, era una tormenta, y por rehacer los hechos, por si no os acordáis, recordad que al final se tomaron los tiempos a 9 kilómetros de línea de meta, es decir, se tomaban los tiempos y luego las bonificaciones permanecían en el Alto de Montjuïc y también en línea de meta, que es lo que dictaminó finalmente la organización después de la petición de, sobre todo, los corredores. Antes lo has explicado muy bien y además creo que la gente también lo va a agradecer. Estas decisiones, más allá del protocolo que se tiene que aplicar, ¿quiénes la toman? O sea, ¿quiénes están de cada una de las partes, quiénes se encuentran en esas reuniones que luego acaban derivando en estas decisiones? En todas las carreras y especialmente en las grandes vueltas siempre hay que activar un grupo de personas que se ocupan de afrontar un problema de protocolo climático, tanto por calor como por frío, por nieve, lluvia, lo que sea. Una persona es el presidente de comisarios, otra persona es el representante de los equipos, a quien para esa carrera los equipos designan. Otro representante es un miembro de la ACP, de la Asociación de Ciclistas Profesionales, el sindicato de los ciclistas, y por otra parte la organización.
en este caso estamos Javier Guillén y yo y Fernando, para afrontar este tipo de situaciones. Ya la noche anterior, después de terminar la noche del día 1 en Barcelona, yo ya tuve una conversación con el sindicato de los ciclistas en el que ellos proponían anular la bajada de Montjuïc, o sea, tomar tiempos en el alto a 3,6 para evitar, siempre que el tiempo estuviera en malas condiciones, para evitar esa posible bajada. De inicio tengo que decir que yo era bastante reticente porque esa misma bajada se hace todos los años en la Volta a Cataluña y no pasa nada. Y se ha hecho algún año en mojado, y es verdad que yo he asistido en los últimos años a todas las Voltas a Cataluña y ha habido alguna caída, pero ha habido caídas casi en meta por otras razones, no por la bajada en sí, ¿no? Quiero decir que no era una bajada difícil, estrecha, no, son avenidas súper anchas y demás. ¿Qué ocurre? Pues que sí es verdad que en Barcelona llevaba mucho tiempo sin llover, parecía que iba a haber incluso vendaval, allí hay mucho árbol, podía haber ramas, podía haber hojas en el suelo que complicaban. Bueno, pues al día siguiente cuando llegamos a Mataró y vimos que estaba cayendo la Mundial, bueno, pues al final decidimos que la toma de tiempos a 3,6 era una buena solución para todos. La sorpresa fue cuando 10 minutos después o 15 minutos después vino a vernos otro representante de otro equipo que diciéndonos que bueno, pues que el ambiente no era el adecuado, que quizá lo mejor era tomar tiempos a la entrada del circuito en Barcelona a 9 de meta, porque así evitaríamos más problemas, porque ya tal. Sí es verdad que hay que ponerlo todo en contexto, es decir, no fue el aceptar por aceptar, es decir, esto es muy complicado, la carrera es muy larga, nos quedaban 19 días por delante, lo ocurrido el día anterior ya cabreó a muchos ciclistas, a muchos equipos, el tema de la luz. De alguna manera hubo que tener un pequeño gesto político que calmara un poco los ánimos, ¿no? Sabíamos que deportivamente iba a ser complicado de entender para el aficionado, porque eso bueno, pues es lo último que el aficionado quiere ver. Pero entendimos que era un gesto que teníamos que hacer para afrontar con garantía los 19 días que quedaban por delante, donde tenía que primar el esfuerzo, la competición y demás. Ese gesto lo agradecieron muchísimo los ciclistas. Nosotros una de las peticiones que les hicimos era, por favor, ser respetuosos con el público y con todo lo que ha hecho la ciudad, es decir, no porque se tomen tiempos a 9 kilómetros de meta os tenéis que relajar y demás, ir de paseo hasta meta, no, seguid con un ritmo correcto y decente, sin tomar riesgos, pero por lo menos que la gente vea que estáis compitiendo. Esa fue la parte que no se cumplió. Es decir, esa fue la parte que no se cumplió y que nos cabreó muchísimo, porque además, y esto lo sabe muy poca gente, antes de llegar a la entrada de Barcelona hubo equipos que nos pidieron neutralizar la carrera. Neutralizarla desde... Neutralizar, es decir, que no valiera para nada. Entonces, que no se tomaran los tiempos a 9, sino que se parara la carrera porque estaba lloviendo y tal. Y ahí sí que nos negamos rotundamente. Es decir, oye, esto no puede ser. La ciudad ha hecho un esfuerzo grandísimo. Allí arriba en Montjuïc o en el Estadio Olímpico hay un montón de gente esperando la carrera y no podemos hacerles esto. Ha llovido toda la vida en el mundo del ciclismo. Se han disputado o se disputan cientos de carreras anualmente bajo la lluvia, especialmente en Bélgica, en Holanda y demás, y bueno, pues oye, entendemos el gesto por la situación en la que estaba el circuito, por el día anterior que fue complicado, complejo,
pero a partir de ahí hay que seguir compitiendo. Entonces, y de eso, y si quieres, cuando hablemos del tema de Caravaca, volveremos a explicar un poquito el tema de los tiempos. Nosotros lo que creemos como organizadores es que si situaciones como estas se tienen que dar excepcionalmente, porque no se puede convertir en una costumbre de tomar tiempos a la mínima que caigan 4 gotas o lo que sea, lo que hay que regular es el tiempo máximo que pueden perder en meta los corredores. Es decir, si tú tomas tiempos a 9 kilómetros de meta, pues darte pues a lo mejor 1 minuto de tiempo máximo por detrás del primero que cruza la línea, para poder entrar sin que te cuente el tiempo. Si pierdes más de ese tiempo, empieza a correr el reloj, porque claro, luego hay que respetar al que quiere disputar la etapa, que lo vimos en Barcelona. Krohn hizo todo lo posible por ganar la etapa. ¿Por qué? Pues porque es un profesional, porque él consideró que era su oportunidad, porque era su día y porque el equipo necesita de los puntos. Entonces, ¿qué hacemos con todo eso? O sea, que las bonificaciones en parte también se mantuvieron por eso, Claro, ¿no? claro. Es que, por ejemplo, ese día hubo una escapada que estuvo 150 kilómetros por delante, solos. No recuerdo exactamente los kilómetros, pero un montón de kilómetros solos. ¿Qué hacemos con esos 3 o 4 escapados? ¿No respetamos todo su esfuerzo? ¿No hacemos...? No, pues oye, el que quiera disputar la etapa, que se lleve la etapa y las bonificaciones. Que tú no quieres porque vas a disputar general o porque crees que no te conviene arriesgar tal, pues tienes que estar dispuesto a entender que el que gane pues coja bonificaciones, y el que gana a lo mejor pues que te saque algo de tiempo si tú vas demasiado relajado, ¿no? Pero es que lo que pareció sí que era un tira y afloja entre la organización y los equipos. Bueno, que de hecho hubo una imagen que no agradó nada al aficionado, y aquí en este caso dejando a un lado lo que es la parte organizativa, que fue la de Jumbo-Visma, lo recordarás, parando el pelotón, diciendo que nadie atacase porque estaba Roglic caído, que al final son imágenes que se han visto en otras carreras. De hecho hasta en el Tour de Francia se llegó a ver, me acuerdo en Niza, ahí cuando Tony Martin hacía como el ave fénix ahí para que nadie pasase y para que nadie atacase. Ostras, yo reflexiono y digo, esto al organizador no le debe gustar nada, porque realmente afecta directamente a la carrera. No nos gusta nada, por supuesto que no. Y después, oye, se ha tomado una decisión, se acuerda por 2 veces, se llega a un acuerdo por 2 veces en la salida para tener un gesto y que todo esté en orden y que tal. Luego no podemos volver a cambiarlo sobre la marcha, a no ser que tengamos un camión cruzado y no podamos pasar. Claro. Pero no porque siga lloviendo. Entonces, todas estas cosas hay que sentarse, hablarlas, sobre todo entender el concepto de modelo de deporte que tenemos, y que esto hace mucho daño a todos. Estas imágenes hacen mucho daño, por supuesto, al organizador, pero también a los ciclistas, a los equipos y demás. Y si con estas cosas bueno, pues la audiencia se empieza a cansar y tal, pues saldremos perdiendo todos, ¿no? Lo que pasa es que hay que explicar muy bien las cosas y por qué se deciden este tipo de acciones. Porque es mucho más complejo de lo que parece. No es decir, venga, estos han cedido ante la presión y han acordado tomar tiempos donde han marcado Vingegaard, en este caso, porque se vio a Vingegaard ir a hablar con otros equipos y demás. No fue así. Fue simplemente que al final, dentro del contexto que teníamos, dentro de que veíamos que aquello climatológicamente no iba a ir a mejor, que el circuito, bueno, pues lo que decíamos, después del vendaval y demás, estaba complicado. Bueno, pues se llega a este gesto que entendimos que era bueno para todos, y a partir de ahí a competir. Y de hecho, salvo luego, ahora comentaremos el tema de Caravaca, salvo el tema de Caravaca, bueno, yo creo que no podemos quejarnos de la calidad de competición que estamos viendo, porque todos los días están sacando una media que vuelan. O sea que... De hecho, Valladolid, vamos, ya me lo has dicho antes, que fue como el punto de inflexión, el momento en el que dices, joder, por fin tenemos desde Valladolid, al menos hasta donde estamos, que es Santander, y cruzamos los dedos para que siga siendo así, una carrera normal, una carrera donde se habla de lo deportivo, donde se habla del monopolio de Jumbo, a ver si tenemos alianza española para ver si desbanca alguno del podio, pero hasta ese momento costó mucho. Yo diría más, Valladolid, pero el lunes. Sí, exacto. Porque el domingo por la noche fue de lo más intenso que he vivido jamás. ¿Por qué?
Por el traslado de los... Bueno, claro, es verdad. De los claro, aviones. Claro. Es que tú estuviste en el primer avión. Estaba en el primer vuelo, es decir, todo organizado. La verdad es que fue perfecto todo el convoy de los 22 autobuses hasta el aeropuerto de Murcia. A pesar del mal tiempo, sí, podemos despegar sin problema, tal, todo rodado. Sale el primer avión, 3 minutos después sale el segundo. Yo iba en el primero con 14 equipos y en el segundo venían Javier Guillén y Fernando Escartín con 7 equipos restantes. Mi avión aterrizó con alguna turbulencia, pero aterrizó en Valladolid sin mayores problemas, y el suyo ya no pudo porque entró una tormenta muy fuerte. Estuvo intentándolo un par de veces, pero ya les desviaron a Madrid. Y tú imagínate, primer avión aterrizado en Valladolid, afortunadamente esos 14 equipos se van para su hotel, pero nos quedamos allí. La gente de la agencia, María Goldarbeiter, que está aquí con nosotros, para intentar que la logística en Madrid fuera lo más rápida posible, buscar autobuses lo más rápido posible un domingo a las 12 de la noche en Madrid, lo cual no fue nada fácil. Esperar a que aterrizaran, porque les dimos la opción de si querían quedarse a dormir en Madrid los equipos, o preferían llegar, aunque fuera un poco más tarde, a Valladolid. Y bueno, prefirieron coger el autobús y llegar a sus hoteles, aunque fuera más tarde. Al final se pudo solucionar, pero hasta ese día del traslado, que parecía que todo iba bien, ya ahí dijimos, bueno, esto es lo peor que nos podía pasar, porque nosotros sí es verdad que para eso sí teníamos plan B, incluso plan C, es decir, oye, si no puede despegar el avión de Murcia, nos vamos a Alicante, cogemos un AVE al día siguiente por la mañana. Teníamos varios planes previstos, pero nunca que un avión sí, el otro no, con lo cual todavía fue más kafkiano. Que eso, de hecho, o sea, yo os lo digo también así en confianza, la que tenemos los que nos estáis viendo y nosotros, o sea, que al final, ostras, hasta en eso hubo palos a la organización. O sea, vamos a ver, yo creo que si Javier Guillén pudiese hacer un pacto con el dios Eolo, como dice Javier Ares, si pudiese hacer un pacto con todos los dioses para que no hubiese una dana en mitad de la Vuelta a España, pues yo creo que lo hubiese hecho. Pero hasta donde yo sé, los seres humanos de momento no tenemos capacidad para controlar la meteorología. Ahí, en ese aspecto, poco más se puede pedir. Es decir, es mala suerte, mala fortuna, uno aterriza y otro no. Suerte que llegaron los equipos sanos y salvos. Sí, mira, a nosotros, a ver, la gente, pues por supuesto, puede opinar y está en todo su derecho. Además, viene incluso hasta bien, ¿no? Que la gente, bueno, opine y que te dé ideas y demás. Pero en este caso, no recibimos absolutamente ninguna crítica de nadie, porque los que iban en el segundo avión saben lo que pasaron en el segundo avión. Claro. Y saben, bueno, pues que aquello no fue fácil. Y el hecho de poder salir de la terminal y al salir de la terminal tener ya unos autobuses preparados para que se pudieran subir e irse lo más rápidamente posible al hotel, creo que es algo que agradecieron mucho. Con lo cual creo que en ese trabajo incluso estuvimos bastante rápidos, sí, dentro de la dificultad. Pero de nuevo, quizá es la desinformación, ¿no? Es decir, no, es que claro, los traslados también tienen que existir, porque por desgracia no todas las ciudades nos quieren, no podemos enlazar de manera, tenemos que ir donde nos quieren o donde quieren que estemos y tal, y a veces pues hay que coger un avión y desplazarse de un sitio a otro, siempre con un día de descanso después. Y bueno, pues se hace o se activa lo mejor posible, y es un trabajo que lleva muchos meses también. Sí, de eso te iba a hablar justo, ¿no? Lo complicado que también es confeccionar el recorrido en base a esos traslados enormes que tenemos. De hecho, ayer, por ejemplo, no era tan largo. Ayer fue desde Lecumberri hasta Santander. Bueno, 3 horas, es largo, pero tampoco es una locura, ¿no? De son 8 horas, 9 que han podido llegar a ser desde Andalucía, por ejemplo, hasta Asturias, en algunos casos. Pero mira, ahora que comentabas, ¿no?, sobre lo que ocurrió el domingo de Caravaca, antes hemos ya hecho una aproximación, ¿no? Como hicieron los corredores aquel día, sabedores ya en ese instante de que se tomaban los tiempos a 2 kilómetros de meta. Antes te he hecho la misma pregunta y te la voy a volver a hacer porque creo que es importante que lo aclaréis. Siempre en la Vuelta a España ha habido muchas veces que se han descubierto muchos puertos que anteriormente no es que no existieran, sino que no había un acceso por asfalto y que
finalmente se han hecho los trabajos para que sean accesibles y que dejen de ser inéditos en la vuelta, es decir, para que los descubra la vuelta gracias al trabajo, ¿no? que los operarios hacen pues para que se quede asfaltado y que quede ciclable, vamos a decir. Pero yo he de decir primero que el día de Caravaca de la Cruz, a 1 hora y cuarto de que llegase a la carrera, estaba lloviendo, bastante de más. De hecho, o sea, a nivel de... A ver. Ah, eres tú. Ah, perdona. Que por si estaba hablando. Es que tenemos aquí el teléfono de Kiko. Voy a ver si vas a perder una llamada importante. Cógelo si quieres, ¿eh? Vamos. Esto es de casa, no te preocupes. Pero decía, de esa subida a la Cruz de Caravaca, yo de hecho incluso me metieron ahí en el coche, no, apárcalo ahí. Digo yo lo aparco, pero luego a ver cómo lo saco. ¿Por qué? Porque estaba todo embarrado, ¿no? Luego al final pues paró, por fortuna, para todos, porque de verdad que sacar algunos coches hubiese sido una odisea y todo acabó pues logísticamente bien. ¿Qué pasa? Que realmente luego se vio que quizá se tomó una determinación que quizá no se correspondía después con las imágenes que vimos y, y ya voy directo a la pregunta en sí, ¿no? ¿Tú crees que también es tan necesario que los ayuntamientos y demás quieran descubrir puertos que ni siquiera están asfaltados a sabiendas de que quizá los trabajos no están hechos al 100% o quizá hay riesgo, ¿no? de que pueda ocurrir cosas como la que ocurrió el domingo? Bueno, a ver, en este caso concreto creo que hay que ser sinceros y honestos también con lo que ocurrió. Es decir, las autoridades y las instituciones hicieron una apuesta. Esto viene desde hace mucho tiempo, porque este puerto ya se vio varios años atrás y se les dijo en todo momento que era imposible llegar porque era una pista forestal muy chula, es un paraje precioso. Además tiene un helipuerto arriba y demás, pero en todo momento les dijimos esto tal. Cuando ellos hicieron la apuesta, les dijimos, vale, pero tiene que estar perfectamente asfaltado. ¿Por qué? Porque este puertecito tiene unas características muy concretas, que tiene una bajada a falta de 1,5 km o así, en el pico, que es donde se tomaron los tiempos, a 2 km, inicia una bajada de 1 km con una curva a izquierdas bastante complicada. Se les pidió que la aperaltaran un poquito a la hora de asfaltar para que se tomara con más seguridad. Se hizo perfectamente. Terminaron todas las obras como 10 días antes de que empezara la vuelta. Fernando y yo estuvimos viéndolas allí. Bueno, pues todo pintaba muy bien, llevaba mucho tiempo sin llover también allí. ¿Y qué ocurrió ese día? Pues que hay una serie de circunstancias que la gente no tiene por qué saber, pero que ocurrieron, y es que no había cobertura, no tuvimos prácticamente cobertura, comunicación con la meta era imposible, era intentar llamar y no se podía y tal. Entonces, cuando ya conseguimos hablar y nos comunicaron que debido a la cantidad de coches que subieron, lo que tú dices, que algunos se metieron en campos que tenían previstos para parking, pero había tanto barro que tenían que salirse y tal, pues que parte de la subida y especialmente de la bajada tenía mucho barro. Entonces eso, sin tener todos los detalles, era un riesgo, pero ¿se puede pasar? ¿No se puede pasar? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo tal? Bueno, pues oye, después y viendo las características del puerto, donde la parte más dura era la de 2 a meta, luego se iniciaba una bajada de 1 km y volvía a picar para arriba, pero pensamos que en ese último kilómetro no podía haber diferencias entre los corredores importantes. Pensamos que era la mejor decisión por seguridad, y ahí tengo que decir que no tuvimos ninguna presión por parte de nadie. Fue una decisión técnica que por cierto Javier apoyó al 100% y pensamos a día de hoy que fue lo correcto. Pero luego está la segunda parte y la lectura de nuevo de ver corredores que a falta de 1 km pues van haciendo bromas, van tal, y yo creo que eso es algo que tenemos que regular, como hemos dicho antes, es decir, un tiempo máximo. Oye, se toman tiempos hasta meta, tú no quieres arriesgar en la bajada, pues no arriesgues, pero tienes, en este caso, 30 segundos desde que el primero que está disputando la etapa cruza meta hasta que tú pases. Si te pica más de 30 segundos, el tiempo se te va a contabilizar, y a lo mejor con eso conseguimos que haya un poquito menos de riesgo para algunos corredores que no quieran arriesgar, pero
que tengan que seguir pedaleando muy fuerte hasta arriba para que no les piquen el tiempo máximo permitido. Porque vosotros eso os molestó y supongo que lo hicisteis saber también a los corredores. Sí, por supuesto. Es el primer mensaje que ya se pasó en Barcelona y se volvió a pasar en Caravaca, porque volvió a pasar lo mismo. Es decir, esto, y yo entiendo al ciclista que lo que quiere en ese momento es economizar y guardar las máximas fuerzas posibles. Pero si esto está regulado por reglamento, que tú dices, oye, en una situación X el tiempo máximo de pérdida será este, el corredor sabe que puede levantar el pie, no correr riesgos en la bajada, pero en la subida le quedaba 1 kilómetro, Claro. tiene que hacerla a tope. Es que yo es lo que dije, o sea, creo que ni la Vuelta ni ellos tampoco se pueden permitir una imagen así. O sea, es que es una carrera de mucha envergadura, no es la carrera, con perdón, de Torremolinos, que se entienda con todo el respeto a Torremolinos, pero que es una gran vuelta. O sea, que es la mayor exposición del ciclismo en todas sus virtudes. Efectivamente, y ahí es donde el público tiene todo el derecho a decir esto no puede ser así. Entonces, por eso nos corresponde a todas las familias implicadas en esto a regular de la mejor manera posible para que esto, bueno, pues si tiene que ocurrir de forma excepcional, porque el clima no lo permite, no permite la disputa de la etapa o lo que sea, que haya una norma que te asegure que el espectáculo esté asegurado hasta el final. Y de hecho me hablabas antes también de una especie de figura que es el Schaefer, que se puede llegar a crear, se está barruntando esa posibilidad de que es un intermediario, ¿no? Que realmente determina, oye, esto... Digamos que sería un organismo auditor, ¿vale? Para todas las familias, no solamente para los organizadores, sino para el comportamiento de los corredores, ¿no? En un sprint, por ejemplo, un mal gesto y tal, no es que vaya a suplantar la figura del comisario, que ya existe y está para aplicar el reglamento, pero sí el decir, oye, hay ciertos comportamientos que no se pueden permitir, o esto se tiene que tal, o incluso, bueno, en las reuniones semanales que tenemos, pues, tanto organizadores como representantes de equipos, como representantes de corredores y la UCI, hablamos de todas las posibilidades, ¿no? Incluso hablar de tarjetas amarillas a sacar a los corredores cuando haya un mal comportamiento y que eso pueda suponer pues una expulsión cuando haya después una tarjeta roja o lo que sea, o un tiempo sin correr si el comportamiento ha sido grave y demás, ¿no? O a un organizador si no cumple unas normas mínimas de seguridad, pues incluso el perder la categoría de la prueba o cosas así, ¿no? Entonces estamos trabajando mucho y todas las familias implicadas de manera constructiva y creo que pues ese organismo independiente pueda mejorar mucho todos los temas relacionados con la seguridad. Pues eso espero porque creo que se necesita una figura como esa. De todos modos, no te quiero quitar mucho más tiempo, Kiko, que antes también ya me has hablado, lo diremos también, de cómo se está llevando a cabo esta Vuelta a España, que a ti te gusta mucho el ver, ¿no? Cómo también un equipo... tiene esa superioridad en el sentido de que hay que disfrutar también de que tú has vivido pues épocas como la de Dream Team ahí en baloncesto, que dices, ostras, nadie decía nada de cómo arrasa, sino disfrutan de cómo ganan, ¿no? Claro, ahora la pregunta de estos últimos días la carrera es muy bonita y tal, pero hombre, tres Jumbo en el podium, pues bueno, pues sí, efectivamente, sería mucho mejor deportivamente hablando y para el aficionado, pues que o Ayuso o que Enric Mas estuvieran ahí en la pelea, o incluso que Benepul no hubiera tenido ese desfallecimiento. Pero al final, como dices, yo que tuve la suerte de poder convivir y de disfrutar del Dream Team en Barcelona, del equipo de Estados Unidos de baloncesto, en aquel momento todo el mundo sabía que iban a arrasar, todo el mundo sabía que ganaban con una absoluta facilidad todos los partidos, pero lo que querían era verles jugar y disfrutar de su calidad. Bueno, pues en este caso... tenemos la gran suerte de tener 3 corredorazos en los 3 primeros puestos, al ganador del Tour de este mismo año, al ganador del Giro y a un Sepp Kuss que se ha reconvertido en un líder después de ser posiblemente el mejor gregario del mundo en la montaña y que está demostrando que podría ser líder de cualquier equipo World Tour en el mundo, ¿no? Entonces,
por supuesto, yo espero que siga habiendo batalla porque queda terreno y quedan etapas para ello, pero que al final, si siguen estando los tres delante, pues habrá que aplaudirles, disfrutar de lo suyo. Y ahí le queda al Jumbo la gestión de los egos, que eso ya es otra cosa. Eso ya es otro cantar. Esto es para ellos. Por suerte no nos corresponde a nosotros. Te voy a hacer la última. Déjame que ejerza un poco mi labor periodística. Unos bocaditos de la Vuelta 2024. Algo que se sabe, que de hecho no sabe ni la salida, que es algo que nos tienen en vilo. No te lo voy a negar, aquí en la Vuelta. Sí, pues, ¿algún bocadito que nos podamos llevar a la boca? Casi seguro que terminará en Madrid. Pues nada, genial. No es año Xacobeo, por lo tanto, casi seguro que acabará en Madrid. Eso es. El casi seguro, cuidado, que se puede malinterpretar. Casi seguro que terminará en Madrid. Y nada más, ¿no? Tenemos ya bastante avanzado, tenemos etapas miradas, prácticamente confeccionadas, pero nada más de momento. Y la salida, a estas alturas se suele saber, o sea que estáis también... Sí, lo sabemos. Pero nada, ¿no? Lo sabemos, pero nada. Bueno, pues entonces habrá que esperar, ¿no? Ya que estamos un poquito solo. No mucho, ¿eh? No mucho, ¿no? Vale. Yo soy de Cangas de Onís. Bueno, soy valenciano realmente, porque luego me dicen que soy asturiano de adopción. Si algún día queréis salir de Cangas de Onís, oye, antigua capital del reino de Asturias, etcétera, se puede hablar, ¿eh? Yo tengo ahí mis contactos. Muy bonito, y además yo sé que hay mucho interés por parte de Cangas por hacer muchas cosas. De hecho, recordarás que la última etapa que hicimos de Lagos fue preciosa, con 2 pasos por la Collada Llomena, el ataque de Bernal con Roglic y tal. Y creo que es algo que a Cangas le da mucha vida, le da mucha presencia. No lo sabes bien. De hecho, hacéis la clásica de Lagos de Covadonga, también es de Unipubli. Eso es, sí. La marcha cicloturista de Lagos también, junto con el Club Ciclista de Nava. Y bueno, yo creo que Cangas, sin el ciclismo, no podría entenderse. Exacto. Bueno, yo lo he intentado, ¿vale? Luego para que no me lo reprochéis en los comentarios. No obstante, ya hablando en serio, muchísimas gracias, Kiko, de verdad. Para mí ha sido un placer. ¿Quieres decir algo más? Sí, no, te iba a decir que no sabía que tenemos muchas cosas en común. ¿Ah, sí? Porque yo soy valenciano. Sí, yo nací en Torrent. Yo, soy de Burriana, ¿vale? De Castellón, pero mi mujer es asturiana. Anda. Y es de Ribadesella, con lo cual casi somos vecinos. Ostras, no lo sabía. Mira, pues sí. anda. Pues ya ves. Pues igual hasta nos conocemos, o mis padres. Bueno, vete tú a saber. Ahora lo vamos a descubrir estos días. Venga, en la próxima charla, a ver si estás grabado. Esperemos que sí. Gracias, Kiko, de verdad. Un saludo enorme. Gracias. Y disfruta de la vuelta. Gracias. Un abrazo. Saludo. Chao. Cada vez que miro para arriba, este corazón sin salida se queda.